órdenes superiores, Hugo Virela. Los recibimos. Yo no sé si ustedes me escuchan. Necesito más micrófono que este. ¿Me escuchan bien? Está bien, entonces. ¿Ah? ¿Cómo fue? Ya. Muy bien. Lo usamos entonces. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa. Y gracias a ustedes por acompañarme en esta noche. Lo primero, desde luego, es hacer un reconocimiento al esfuerzo de las autoridades presentes a nivel municipal y a nivel cultural, ¿verdad? Por tener pues esta idea de apoyar, seguir empujando, vamos a decir, la carreta de la cultura, promoviendo la creación estética, la creación literaria, la creación pictórica y todas las otras manifestaciones del arte, ¿no? Que es pan de vida, ¿verdad? Y alimento realmente del espíritu, ¿no? Aunque no se ve así, pero realmente nos sostiene de muchas maneras, ¿no? Bueno, estoy aquí un poquito para hablar de mi obra. Yo tengo algunos elementos que quisiera comenzar citando más bien a otras personas, a otros literatos que han hablado de mí y que han escrito antes. Después quizá darle un par de palabras sobre mi propia experiencia como narrador literario y finalmente hacerles unas lecturas cortas, porque ahí está, digamos, la esencia de la creación, ¿no? Que ustedes puedan tener acceso directo, digamos, a la producción, a la creación literaria. Yo comencé en este oficio con el nuevo siglo, más o menos, ¿no? Con el nuevo milenio. No soy originalmente una persona de oficio literario, soy sociólogo, economista y trabajo como consultor a nivel internacional desde hace muchos años, pero ese gusano de la producción literaria nunca me abandonó, ¿no? Desde pequeño. Y finalmente, pues, surgió a la superficie y hasta el sol de hoy lo mantengo. Quiero citar solamente a un par de personas que, como digo, han hablado sobre mí. Una es la académico María del Carmen Prodoshimi. Yo la conocí a ella personalmente cuando vivía en Washington, cuando trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ella es profesora, todavía lo es, de literatura y castellano en el Trinity College de Washington, y ella fue la oradora de orden del lanzamiento de mi primera novela que se llama El Tesoro de Salomé, que fue, digamos, presentada en Washington, y ella fue la oradora de orden. Ella escribió que, digamos, mi literatura es de, según ella, amplio contenido, desde ultra realista y testimonial hasta la continuación del realismo mágico. Ahora bien, si yo tuviese que hablar sobre mí mismo, enfatizaría eso último, ¿no? Porque más o menos todos los de mi generación crecimos bajo la magia de esa tradición de orgullo literario para nosotros los latinoamericanos, que es el realismo mágico, cuyo máximo representante, desde luego, es el inefable Gabriel García Márquez, ¿no? Y que llegó a la cúspide, digamos, de la literatura mundial con 100 años de soledad, su obra cumbre, no su única, obviamente, ¿no? Plagado está de obras de primera categoría, pero esa obviamente pues como que nos marcó a todos en esa generación. En esa época yo era un estudiante de secundaria cuando salió la editorial suramericana de Argentina con 100 años de soledad.
y eso nos marcó a todos. De modo que yo estoy inscrito dentro de esa tradición del realismo, del llamado realismo mágico, ¿verdad? Y entonces en ese sentido quiero compartir con ustedes mi propia experiencia con un par de lecturas cortas, ¿verdad? Que sirvan un poco de introducción a esta obra. Porque en realidad otro grande de Latinoamérica, Mario Vargas, el peruano, también premio Nobel reciente de literatura y recientemente ido también de este mundo, una vez dijo: el que vive de la escritura o el que vive de escribir ni vive ni escribe. Es decir, solamente los grandes, ¿no es cierto? Pueden vivir de esto, solamente los Octavio Paz, los Carlos Fuentes, los Julio Cortázar, los Alejo Carpentier, luego los Vargas Llosa y los Gabriel García Márquez, porque han llegado a esa cúspide. Los escritores de a pie, como yo me considero serlo, no podemos vivir de la literatura, ¿no? Sobre todo en estos países nuestros, donde no hay una gran demanda por ello. Pero Dios me ha dado la fortuna y el privilegio de poder vivir de mi profesión, poder enseñar a nivel universitario, que también es otra de mis pasiones, sin necesariamente tampoco tener que vivir de la enseñanza, que es otro oficio muy mal remunerado en nuestros países, ¿verdad? Y que requiere una vocación de servicio y un amor al arte y una dedicación y una pasión personal para dedicarse, ¿no? Yo, pues, les confieso que tengo esas dos pasiones. Además de mi esposa, la segunda es escribir y la tercera es enseñar. Entonces, en ese proceso comencé a escribir contando las historias de mi madre, fundamentalmente, porque mi idea era hacer una biografía. Mi madre fue una gran contadora de cuentos, pero no le gustaba ni escribir ni leer, a pesar de que sabía leer y escribir. Ella era una campesina que llegó a ser secretaria comercial, lo cual era una hazaña, digamos, para la época en que ella vivió. Ella nació con el reventón petrolero en Venezuela, ¿verdad? Y tenía una memoria de elefante, una especie de gran almacén de memorias, de historias contadas de boca en boca en la familia, en mi familia, y tanto yo como mis hermanos crecimos con los cuentos de mi madre, con las historias de mi madre. Y un día se me ocurrió decir: cuando mamá se vaya de este mundo, se van a perder estas historias, que son de una gran riqueza para nosotros. Y entonces me hice el propósito de grabarla y de escribirla, ¿no? Para que perdurara, digamos, esa memoria. Y pasaron los años, y como esas cosas que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, eso que uno dice: lo voy a hacer, el año que viene lo hago. Y el año que viene digo: caramba, empezó el año, pero el año que viene lo voy a hacer. Así pasó prácticamente gran parte de mi vida, hasta que finalmente me puse a grabarla un día que me visitó allá en Washington. Y pasé un verano con ella y grabé, como en esa época eran los llamados cassettes. ¿Eh? Cassettes. Y grabé como, qué sé yo, media docena de cassettes. Y después me puse a traducirlos. Y el relato era tan rico que en realidad no me salió una biografía, me salió una novela basada en el hilo conductor de sus historias. ¿Por qué? Porque era un relato demasiado rico que concitó de inmediato como que la tentación de meterle la mano, la tentación de meter mis propios conceptos, mi propia imaginación. Y al final no me salió realmente una biografía, pero sí me salió un relato, una novela que se llama El tesoro de Salomé, que así es como se llamaba mi madre, como la también célebre poetisa Salomé Ureña, dominicana. Bueno, muy bien, yo estoy entre ustedes. Yo me mudé aquí
Yo digo que yo soy venezolano de Jarabacoa y de aquí me sacan en una caja. Estoy a la orden de ustedes en Mata de Plata. Yo tengo una villa, pero no es mi casa de montaña, es mi casa en la montaña porque yo vivo allí con mi mujer, mi hijo y 3 perros. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes de este libro, que no es el que me corresponde presentar ahora, pero que les da una idea de cómo llegué yo a esta novela. ¿Ok? Este es otro libro que se llama Cuando el Verbo se hizo carne. No tiene nada que ver con San Juan. ¿Ok? Avisado. Cuando el Verbo se hizo carne. Este fue lanzado hace muchos años aquí en República Dominicana. Yo era el segundo de a bordo del Banco Interamericano de Desarrollo en esa época y se lanzó con motivo de la segunda feria del libro. Han pasado algunas lunas de eso, ¿no? Daniel me decía que le interesaba, le dije que tenía que correr porque está solamente disponible en el Café Literario aquí en Jarabacoa y en la librería Cuesta de Santo Domingo. Así que a lo mejor encuentra todavía alguna de estas copias que todavía sobreviven de esa época. Les leeré rápidamente la primera hoja o la primera hoja y media del cuento llamado Temporal de 1998. Esta es la historia de un niño que se enamora por primera vez. Un niño que se enamora por primera vez. Y está contada, desde luego, no por un niño, sino como los recuerdos del adulto que fue ese niño en su momento. Venía sentado de espaldas a la proa en el último banco del ferry que nos conducía de regreso a casa, sin saber cómo lidiar con el fin de las vacaciones, ni cómo enfrentar el 5º grado de primaria que me esperaba al final de la travesía. Contemplaba la línea de la costa que acabábamos de dejar atrás, tratando de que la pena no me apabullara por completo y la nostalgia no terminara de despedazarme por dentro. El motor del ferry tosía penosamente bajo cubierta, como ahogándose con su carga, y dejaba tras sí una senda de limo denso y revuelto sobre la superficie del lago. Por esa época ya mi madre me había contado cómo un siglo atrás los tatarabuelos cruzaban estas aguas en rústicas piraguas a vela, contrabandeando y conspirando al amparo de la noche contra las autoridades coloniales. Pero poco espacio había aquel día en mi espíritu para la evocación de los relatos de mi madre. Acababa de descubrir el amor y no hallaba qué hacer con él. Así comienza Temporal. Este es uno de los relatos de este libro que se llama Cuando el Verbo se hizo carne, de los cuales quedan pocos ejemplares, pero todavía hay algunos circulando por ahí y en venta en librerías. Ahora, la lectura corta que quiero hacer, que tiene que ver directamente con la novela Órdenes Superiores, que es la que estamos lanzando el día de hoy, es la siguiente. Se trata de un niño también muy especial que todo el mundo daba por sordo, hasta que a los 6 años comenzó a hablar de repente en frases largas, completas y nítidas de buen castellano. Eso fue la primera señal de sus extraordinarios poderes, porque era un niño con poderes extraordinarios. Dice, El color de la dicha, esa es una novela que también forma parte del libro, de 1997. Para la fiesta de Pentecostés, 3 semanas antes de su 6º cumpleaños, la voz de Severino jamás se había escuchado en la casa, ni un murmullo dejado caer al azar, o tan solo un lamento de que alguien tuviera memoria, ni siquiera el ocasional gruñido soltado en medio de algún sueño tumultuoso. Aún así, a la familia le costaba trabajo todavía aceptar su silencio terminal y no se acostumbraban al ámbito denso y solitario que parecía separar al niño del resto de la creación. Pero el asunto no era tanto que no hablara,
pues en realidad ya nadie albergaba esperanza de que pudiera ser capaz de ello, sino que Severino no era un mudo cualquiera. Incapaz de emitir hasta los quejidos discordes que los mudos corrientes sueltan desde temprana edad, se limitaba a examinar silencioso a la gente, comandando la atención con el terso poder de su mirada, señalando las cosas con el mentón, apuntándolas con la mano. Se hacía entender con expresiones faciales, con cambios en el aire de las pupilas, pero nada de la frenética gesticulación que suele ganar reputación de chismosos a los mudos comunes. Concebido a la chita callando cuando su madre había cumplido ya los 55 y casi olvidado el oficio materno, Severino fue el último niño en una casa llena ya de hermanos y primos, quienes se pasaron años en vano inventando trucos y maromas para hacerlo hablar. Al momento de venir al mundo, la nalgada de rigor le pintó una mueca en la cara, mas no pudo arrancarle el chillido propio de los recién paridos. Y si supieron que nació bien, fue por el hondo suspiro que exhaló, pasando revista a los presentes con grandes ojos especulativos, que posó por turnos en la frente de cada cual. Desde aquel momento mostró el gusto por contemplar a las personas con un dejo estrábico, la mirada colgando en un punto indefinible allende los ojos, que dejó a quienes ayudaron en el parto con la duda de si los miraba a ellos o si estaba observando algo por encima de sus cabezas o alrededor de sus sienes o detrás de sus nucas. El dictamen de la Junta Médica, reunida en la capital un mes después del nacimiento, ratificó lo que el primer examen somero en el ambulatorio del pueblo había establecido desde el principio, a saber que el niño captaba sin dificultad los sonidos del mundo. Y la confirmación de que en efecto de que no era sordo, dio pie a celebraciones prematuras en la familia y a la esperanza de que algún día fuera posible remediarle la voz por medios mecánicos. Pero cuando los doctores tampoco encontraron nada en falta con sus cuerdas vocales, ni se hizo evidente ninguna otra afección natural, las opiniones sobre aquel mutismo radical comenzaron a dividirse hasta llenar todo el espectro de lo imaginable. Los médicos asignados especialmente a estudiar el caso ponderaron la presencia de algún desorden letárgico, quizá heredado del cruce genético entre primos hermanos tiempo atrás en la parentela, o de cierto miasma que hubiera atacado a las neuronas del verbo durante el embarazo. Los brujos de oficio escudriñaron la borra del café en el fondo de los pocillos, ustedes dirían pozuelos, en el fondo de los pocillos, en busca de huellas de un posible mal de ojo o señales de posesión por algún espíritu vagabundo. Nada, sin embargo, llegó tan lejos como la voz popular, en la que, como siempre, terciaron habladores de toda condición. Ustedes dirían habladores. Desde los que pensaban que Severino simplemente era idiota de nacimiento, hasta los místicos, quienes por el contrario sospechaban en su aire profundo y circunspecto una sabiduría preclara
solo posible en algún maestro reencarnado de las antiguas escuelas herméticas, esperando nomás cumplir los 33 años para regar su luz por el mundo, pasando por los que especulaban que si el niño no hablaba era porque, estando todavía en la barriga, algún hechicero le habría mandado a meter un sapo en la barriga. Bueno, este niño de repente comenzó a hablar, ¿ok? Y además fue un niño maravilloso, milagroso, que hizo portentos, ¿no? No solamente en su familia, sino en su pueblo. Y ahora entonces hago la conexión de por qué leo esta primera parte y aterrizo en la novela Órdenes Superiores. Este cuento, cuando estaba todavía en manuscrito, yo se lo di a una persona que era mi cuñado en esa época, un ruso venezolano de apellido Kariakin, que ya no está con nosotros, y le di a leer el manuscrito. Y él me dijo, al tiempo me dijo, me encantó ese cuento, pero no me gustó una cosa. Lo terminaste muy rápido. En realidad era una novela corta, pero una novela. El color de la dicha se llamaba. Pero él me dijo, me quedé con las ganas de seguir leyendo ese cuento. Y a mí me dejó eso, el gusanito sembrado, ¿verdad? De que algún día continuaría con ese cuento. Porque otras personas en Latinoamérica, porque yo he vivido en 7 países distintos, también no me dijeron exactamente lo mismo, pero me dijeron que les gustó mucho la historia. Y finalmente, después de la muerte de Orest Kariakin, mi cuñado, pues me dediqué a escribir esta novela, que es la continuación de esa primera novela y la continuación de la historia de Severino y de sus sucesores, vamos a decir así, y que se llama Órdenes Superiores. Y porque realmente Severino fue la primera de una gran serie de seres iluminados, de seres de un orden superior, ¿no? Y por eso se llama órdenes superiores, no porque fueran mandatos de alguien, sino órdenes en el sentido de que eran seres de una categoría superior, todos, ¿no? Y fueron muchos. Y la crónica de esos relatos maravillosos y de esas cosas que ocurrieron en mi imaginación, obviamente, nada de eso ocurrió realmente. En un momento determinado llegó a boca y a el registro de los cronistas como la invasión angélica de fin de siglo. Les leo entonces también la primera página de Órdenes Superiores. Los ángeles comenzaron a aparecer por todas partes, 7 años, 9 meses y 2 días después de la fecha exacta en que se publicó el edicto dando oficialmente por extintas a todas las ramas de las ciénagas de este lado del río Catatumbo. El río Catatumbo es un río que existe, aquí está el mapa real de dónde está el Catatumbo y todas las poblaciones que yo menciono. En esta región yo nací, es la región eventualmente petrolera en Venezuela. En esa época no había petróleo todavía, ¿no? No se había descubierto, vamos a decir así, o no había reventado, digamos, porque fue un reventón lo que ocurrió. Tal detalle tardó años en quedar establecido, fuera de toda discusión, pero yo siempre lo supe a ciencia cierta porque en aquella época llevaba cuenta cabal de las fechas. Parecía mentira que tanto tiempo hubiera pasado ya desde la última noche en que se escuchó algo que no fueran solo los grillos en el vasto tremedal extendido al noroeste de la casona. Pero era cierto, mi registro no mentía, como al cabo todos hubieron de reconocer. Aunque en un principio a la gente le costó trabajo darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y por ello las fechas, como tantos hechos de aquellos días, quedaron por un tiempo trastocadas en el récord oficial. Esto era de esperarse. Casi todos cerraron el sentido de los extraños
acontecimientos de entonces o malentendieron las señales que los precedieron. De hecho, cuando las apariciones comenzaron, ni siquiera aquellos de entre nosotros que eran duchos en los quehaceres de lo oculto consiguieron interpretarlas con propiedad. A lo más que llegaron algunos fue a experimentar cierta intriga, como resultó ser el caso de los psíquicos de alquiler, a quienes desorientó un poco el repentino desvarío de las vibraciones astrales, o el de los videntes a sueldo, a quienes hasta cierto punto irritó el trasiego súbitamente impreciso de los fantasmas, o el de los brujos de oficio, a quienes confundió el imprevisto titubeo de las energías flotantes en el espacio. Pero nadie, la verdad sea dicha, pudo de primeras con las respuestas correctas, y la mayoría ni llegó siquiera a sospechar la verdadera naturaleza de aquellas visiones. Quizá por eso, durante tanto tiempo, hubo quien tomara a los ángeles por descarnados comunes o almas vulgares y silvestres reaparecidas que por alguna razón habían decidido dárselas de payasos en masa. Así comienza la historia de la invasión angélica del fin del siglo XVII. Y esa es la continuación del relato de Severino. Desde luego, imagínense, El color de la dicha, que es el relato original de Severino, cabe con 6 cuentos más y novelas en este libro y dio lugar a este libro posteriormente. Bueno, yo espero que ustedes puedan tener acceso a ello, puedan disfrutarlos. Nosotros tenemos algunos ejemplares aquí presentes. El libro está disponible también en la librería Café Literario de aquí de Jarabacoa, donde tenemos también tertulias vespertinas sobre temas interesantes. ¿Verdad? No sabemos si ese esfuerzo se va a mantener o no, pero habemos muchos que estamos interesados en que se sostenga de alguna manera. Y desde luego está en Amazon, o sea, cualquiera lo puede ordenar y se lo llevan a su casa. ¿No es cierto? La ventaja de comprarlo aquí es que obviamente lo tienen de una vez y además si lo compran hoy voy a tener el honor de dedicárselos y así cuando lleguemos al Nobel, o como decimos por aquí, al Nobel, ustedes tendrán en la mano a lo mejor unos $50,000, si tienen suerte. Muchas gracias.